Vamos a darle paso a las exposiciones de Mónica Bartolucci y de Darío David. El título de esta segunda mesa es Reformulaciones en la juventud y en el sindicalismo de los 60. Y en primer lugar se va a dirigir a nosotros, va a exponer Mónica Bartolucci con la ponencia titulada Nacionalismo desde abajo y experiencias de peronización juvenil. Identidades, trayectorias y redes militantes en un marco local. Mar del Plata, 1958-1972. Adelante, Mónica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores. Me place mucho estar aquí en este segundo encuentro. A partir de lo que hablé con Julio, pensé en proponer algunas conclusiones, fruto de una tesis de doctorado primero y de un libro que acaba de salir después, que se llama La juventud maravillosa, la peronización y los orígenes de la violencia política, 1958-1972. Por supuesto, la intención no es aquí de ninguna manera repetir lo que se dijo en ese libro, sino plantear algunas propuestas que nos ayuden a pensar en alternativas, justamente en ideas, para avanzar sobre lo que la historiografía argentina ha llamado más de una vez como peronización de las clases medias, peronización juvenil, radicalización política. Es decir, plantear caminos posibles al abordaje de un periodo muy asociado generalmente con el campo de la memoria y que está cruzado por debates actuales que resignifican el pasado que en la Argentina parece ser siempre un pasado reciente. Muy brevemente diría que en el trabajo mencionado hicimos foco en la larga década que corrió entre el exilio y la vuelta de Perón al poder en la Argentina. En ese periodo, y mientras que buena parte de la sociedad de clases medias se predispuso a olvidar su propio pasado reciente, es decir, al gobierno de Perón, concretamente, parte de la juventud nacida de su seno se hizo peronista. Como me dijo Juan Carlos Torre en una hermosa tarde, se envolvió en la bandera del peronismo y fue su gran acto de subversión. Estoy hablando de la juventud básicamente universitaria. Este proceso justificó que en 1971, paradójicamente el mismo año en que la Universidad de Mar del Plata tuvo su primera víctima a causa del enfrentamiento entre organizaciones juveniles peronistas de derecha y de izquierda, Perón opinaba desde el exterior que, abro comillas, tenemos una juventud maravillosa que todos los días está dando muestras inequívocas de su capacidad y su grandeza. De manera que lo que intentamos hacer fue revisar esa fascinación y también esa conversión revolucionaria de la juventud mediante el estudio de un grupo de estudiantes marplatenses cuyas decisiones y responsabilidades político-ideológicas los llevaron por el sendero de una militancia que hizo que sus destinos giraran en un sentido bien diferente al esperado por los suyos. Para eso recorrimos un conjunto de trayectorias juveniles de estudiantes secundarios y universitarios divididos en dos generaciones, las personas nacidas entre 1940 y 1960. Este trabajo supuso diferentes registros, es decir, para llegar a él yo tuve que transitar por varios temas. El de la cultura juvenil transgresora de la época, el de la diferencia entre la cultura juvenil universitaria y no universitaria, el de la militancia estudiantil activa, el de la cultura política de la resistencia, no solamente peronista me refiero, no solamente la resistencia peronista más conocida de Cook, sino la que proviene también de sectores como los de César Marcos,
el proceso de radicalización al interior de los partidos tradicionales de izquierda, y por supuesto después los de derecha, el contexto internacional de los años 60, es decir, todos esos temas se tramitan en este libro, digamos, de manera como la pampa en el Martín Fierro, digamos, están ahí todo el tiempo. Pero para hoy, específicamente, a partir de lo que hablé con Julio, quise revisar algunos tópicos que cruzan este trabajo con el fin de advertir que este trabajo que hice yo podría replicarse 1000 veces en otros casos nacionales. El primer tópico es pensar incluir al problema de la violencia política cuando tomamos la violencia política en los años 70, dejar de ser tan pragmáticos e incluir el problema de la violencia política en un contexto de coyuntura, es decir, de explicaciones por lo menos de mediana duración. Mirar el problema entre 1958 en adelante, desde 1958 en adelante y a partir de varios hitos nacionales, me posibilitó que entendiera que la radicalización setentista se incluye en una etapa sucesiva a otras. Por supuesto, con sus peculiaridades y con todo lo que podamos discutir, pero se incluye como una última etapa, en todo caso, sucesiva a otras. En nuestro análisis, esas etapas o esos momentos pueden definirse como un momento que va entre el 58 y el 61 aproximadamente. Ese momento es el de una politización entre nacionalistas embrionarios, románticos liberales de izquierda, que en la ciudad de Mar del Plata estuvieron teñidos por las rencillas locales, las bataholas callejeras, los enfrentamientos entre ellos, a partir del episodio de Laica y Libre. Un segundo momento, que va desde 1962 en adelante, que está marcado por la tímida pero persistente atracción de los jóvenes hacia ese líder proscripto, hacia esa ausencia tan presente que los inició en el camino de la peronización. Y un último periodo, el de la radicalización propiamente dicha, y el ingreso de organizaciones armadas de parte de algunos de aquellos sujetos. El tópico B que quisiera revisar es el problema de la violencia política en una escala reducida. Todo esto fue analizado a partir de un problema micro, es decir, de una escala micro, que son trabajos que están mucho más desarrollados en trabajos del siglo XIX que en los del pasado reciente. Esta escala permitió distinguir que las grandes ideas nacionales o los altisonantes discursos ideológicos internacionales, en general, en las pequeñas comunidades, fueron atravesadas por un contexto político, por supuesto, pero también por enconos en un marco de relaciones cara a cara. Lo que quiero decir es que en la Mar del Plata del 60, las personas que surgieron de nuestras fuentes, que luego puedo decir cuáles fueron peronistas o antiperonistas, pero también vecinos. Los comunistas presos eran conocidos directos o por interpósita persona de los anticomunistas fanáticos. Si alguien salía en el diario por una toma o una esposa denunciaba el maltrato de un preso con intes en 1958, o se daba un mitin con cuchilladas de parte de los tacuaras filoperonistas en 1962, o un ataque antisemita en 1965, rápidamente los protagonistas eran identificados socialmente en esa ciudad que, según recuerdan los mismos protagonistas, abro comillas, nos conocíamos todos. Lo que presenta un panorama historiográficamente complejo e interesante,
como un caso típico de vecinos en armas, tan conocido hoy en las historiografías europeas de la Guerra Civil Española o hoy día en el renacimiento de los neofascismos, los regionalismos, ese tipo de historiografía. La faceta más trágica y grotesca a la vez de esta cercanía es uno de nuestros testimonios en relación a la etapa de mayor radicalización de Organización Montoneros. En aquella reunión en la que se distribuían tareas, se discutía la socialización de los bienes personales, la desescolarización de los hijos y sobre todo la aplicación de las órdenes de los cuadros nacionales en forma vertical que promovían la posibilidad de algún ajusticiamiento de los enemigos políticos, la intimidad del ambiente es reflejada en el discurso de uno de mis entrevistados. Uno de ellos me dice: yo estuve en reuniones donde se discutía matar gente de Mar del Plata, pero como yo tenía un alto grado de influencia, siempre me las arreglé para que no se hiciera. Primero, porque no estaba convencido. Y segundo, porque aunque estábamos ideológicamente absolutamente enfrentados, nos habíamos criado juntos. Esta escena me recordó inmediatamente la última escena de la película de Osvaldo Soriano, No habrá más penas ni olvidos, cuando hay un joven del pueblo que está por tirar al policía y el policía le dice: Ricardito, ¿te acordás cuando eras chiquito y me decías vigilante, barría picante? O sea, la cercanía, la relación en el pueblo. El tópico C es el problema de los itinerarios personales y las identidades políticas. En general, la noción de trayectoria, que es la que trabajamos, está asociada al seguimiento de un recorrido, de un camino, de una historia de vida. En nuestro caso, el hilo conductor de la investigación fue el itinerario vital de 3 militantes que iluminan a 25 personas. Pero seguí seguí muy cercanamente a 3 militantes. José fue militante de la JUP y montonero. Mario y Roberto formaron y participaron en el movimiento de bases peronistas primero, y uno de ellos FAP en Mar del Plata y el otro Montoneros. Ahora bien, seguirlos a ellos con mayor profundidad nos obligó a iluminar a otros compañeros, conocidos, vidas vividas en paralelo, que eran jóvenes militantes nacionalistas y peronistas de derecha, jóvenes de Tacuara y Concentración Universitaria Nacionalista, cuyas acciones también rescatamos. O sea, ponerlos en contraste, verlos como un todo, nos hizo encarnar lo que Umberto Cucchetti llama la nebulosa militante. El estudio de las trayectorias permitió describir una fórmula donde las identidades políticas están en transición. Las identidades políticas siempre están en transición, mucho más cuando uno empieza a los 15 años y termina a los 30 en su itinerario. Mi propia fórmula de constelación militante a partir de los casos concretos que vi entre 1958 y 1972 podría ser la siguiente: jóvenes que pasaron de ser nacionalistas tacuaras a peronistas revolucionarios en montoneros, o a peronistas de derecha de la Concentración Nacionalista, de jóvenes reformistas y liberales a una izquierda más radicalizada, por ejemplo del PCR, o a laxos peronistas de izquierda, o incluso a integrantes de organizaciones armadas de la ciudad como Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, o Fuerzas Armadas Peronistas. Lo interesante fue evidenciar la circulación dinámica de todos estos sujetos. Si en un primer momento estaban unidos en alguna causa, al final de la década podía verse enfrentados. No tengo tiempo, pero créanme que tanto José como Mario, en sus pasajes por Tacuara, finalizan en esas organizaciones armadas de izquierda, coquetean
algunos de ellos coquetean con el PC, finalizan, por supuesto, en Montoneros. Y eso que les pasa a estos, mis actores, les pasa a todos. No estoy descubriendo nada, solo que los estoy viendo de cerca. Por otra parte, hacer pie en las trayectorias permite ver el tema de la radicalización setentista en el sentido de que una generación se solapa con la otra. Se heredan saberes, se heredan ideologías, se heredan comportamientos, se enseñan, una generación enseña a la otra. Aquel muchachito que en 1958 era presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional durante los conflictos de Laica y Libre y daba encendidos discursos contra quienes lo acusaban de comunista, en 1969 era el abogado peronista a quien la nueva camada de universitarios llamaba para que lo sacara de la cárcel. El profesional, como le llama el informe policial secreto a quien lideraba la columna del velorio de Silvia, nuestra estudiante muerta asesinada en 1971, había colaborado con Mario en la formación de cooperativas obreras y en la formación del movimiento de bases peronistas en Mar del Plata. Unos enseñaban a los otros, los más grandes enseñaban a los más jóvenes. Los 70 fue una acumulación de saberes, a mi juicio, una acumulación de mitos, en todo caso, construidos, imaginados, creídos. El último tópico es el de el problema de las redes militantes y de los vínculos. En el marco de un proceso cultural que los definió como sujetos con un creciente grado de empoderamiento, los jóvenes se empoderaban cada vez más, descubrimos a los jóvenes militantes no solo unidos entre sí mediante vínculos de afinidad ideológica, sino también con expertos peronistas o outsiders, gente que bajaba de organizaciones nacionales y que les otorgaban un campo de referencia histórico e ideológico más amplio. Los hacía sentir parte de una revolución más amplia. Este marco podía ser el de la resistencia, el de la Revolución Cubana, el del peronismo revolucionario, o también, en el caso de la derecha, el del sindicalismo ortodoxo. Lo que vimos en nuestro trabajo es que todos, tanto desde derechas como de izquierdas, supieron tejer un mar de cuerdas, un mundo en red de la que participaron no solo estudiantes, sino exmilitares peronistas, abogados laboralistas, policías, sindicalistas, de quienes tomaron en cuenta viejas y conocidas prácticas en las que la violencia política no había sido ajena. Tomamos por caso a Mario para comprender cómo funcionan estas redes a la hora de operar. Muestro aquí el ejemplo solamente a Julio, pero bueno, podría repartirlos. Mario es una de esas figuras que supieron llevar ideas o proyectos de un tipo de mundo a otro, o fue uno de aquellos que fueron referentes a quienes seguir. Por un lado, Mario, cercano a los 20 años, fue activista de la acción revolucionaria peronista con los compañeros de ruta de Cook, en Mar del Plata, por supuesto, la pequeña célula que había en Mar del Plata. Desde esa función militó en líneas sindicales dentro de la UTA, dentro de la UOM, armó cooperativas obreras, se juntó con abogados pertenecientes a la Asociación Gremial de Abogados, se unió a viejos resistentes peronistas que habían escapado y que vivían en Mar del Plata. Militó entonces en esa lógica. Pero por otro lado, y en su típico destino de muchacho de clase media,
en la universidad como estudiante de sociología, al mismo tiempo, y sin decir que clandestinamente trabajaba en ARP, ganaba compañeros para la causa peronista y formaba el peronismo de base. Dentro del peronismo de base, tejía sus relaciones con militantes de organizaciones nacionales que bajaban sistemáticamente a buscar gente, llamemos Galimberti, llamemos Caride, y finalmente termina formando la organización Fuerzas Armadas Peronistas, gracias sobre todo a la vinculación que tuvo con Roberto Carri. En fin, muy corto, los tópicos que seleccioné para esta ocasión, que como les digo, tienen muchas otras aristas, fueron seleccionados para intentar mostrar independientemente otros factores que operaron sobre la cultura juvenil militante. Contra la idea de la militancia setentista como la exaltación de un conjunto de vidas heroicas o como víctimas de un periodo en extremo violencia de la Argentina, el estudio sobre los jóvenes estudiantes de Mar del Plata, peronizados, ha hecho hincapié en su responsabilidad militante, en sus elecciones racionales, en la trayectoria de las ideologías, que fueron desde la izquierda liberal al peronismo de izquierda, desde la derecha nacionalista al peronismo de derecha, y a la capacidad de armar redes de solidaridad con viejas generaciones. La carencia de política de la que hablan otros autores para explicar el fracaso del plan de organizaciones como Montoneros, por ejemplo, no es el perfil que yo rescato. Por lo contrario, los veo como operadores de sus propios proyectos políticos, como mediadores, como activos armadores de organizaciones, como gente convencidas y fanatizadas con la idea de que el peronismo, en cualquiera de sus variantes, era la única salida posible al problema político del país. Sujetos políticos capaces de fomentar vínculos, como ya dije, con sectores ajenos a sus realidades cotidianas, como miembros del peronismo histórico, como líderes sindicales, etc. En realidad, todo este trabajo lo que hace, y las críticas que yo pueda recibir de este trabajo, lo que hace es poner en discusión y colaborar en mis preocupaciones mayores y actuales, que son aportar al conocimiento de las múltiples formas que asumieron los inespecíficos sentimientos nacionalistas que atravesaron a toda la cultura política argentina y en cierto modo también a esta relación intensa entre la clandestinidad como cultura política y más allá de las organizaciones setentistas. Razón por la cual, después de esto, empecé a trabajar desde los comandos civiles en adelante, porque ahí había otros jóvenes que también, por otras pasiones, entraron en clandestinidad, se aliaron con militares y se fanatizaron con sentimientos nacionalistas que explican también la tensión que bastante trágicamente terminó en los 70. Bueno, gracias Mónica. Ahora vamos a dar paso a Darío David con su ponencia titulada Encuentros en el 68 argentino, nucleamientos y conflictos sindicales desde 1955 hacia la conformación de la CGT de los argentinos. Tengo que hacer la referencia que tanto en el caso de Mónica como en el caso de Darío, de alguna manera trabajaron un poco a pedido nuestro, ¿no? Hicieron una desviación de sus tareas para ponerlo en sintonía con lo que se trata en esta mesa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, de hecho, lo que voy a presentar acá no es algo que nunca trabajé, que me hice un esquema para la ocasión, porque yo trabajé sobre la CGT de los argentinos.
la CGTA del 68 al 70. Y bueno, cuando Julio me pidió presentar algo sobre la década anterior y la idea de pensar los antecedentes, la prehistoria de la CGTA, bueno, tenía un problema porque cuando hice el trabajo sobre la CGTA, yo los antecedentes los busqué un poquito antes, ¿no? Fui hasta el 66. Tenía presente todo lo anterior, pero para pensar la CGTA me fui hasta el 66. Entonces, irme hasta el 55 me costó un poco más, pero bueno, acá traigo algunas ideas como para debatir. En primer lugar, la idea de pensar en la prehistoria, ¿no? De algo. Eso me hacía de entrada ruido porque evidentemente todo lo que hay antes de la CGTA, en ningún momento, cada acción que se llevó a cabo en el periodo que reconstruyo acá para hoy, no se hizo pensando en la CGTA, evidentemente, se hacía pensando en el contexto en el cual se desarrollaba cada acción, es decir, no había una prehistoria o un pensar en el 68 va a estar la CGTA. Esto lo digo, es evidente, pero con motivo de los 50 años de la CGTA de los argentinos, que se están conmemorando, que se conmemoraron y se siguen conmemorando estos meses, han habido algunas presentaciones en donde se rastreaban los orígenes de la CGTA y se van hasta Lisandro de la Torre, La Huelga, Felipe Vallese, no sé, John William Cook. Entonces se presenta todo lo que era el espectro combativo CGTA. Y eso me parece que por ahí, yo para hoy prefiero pensar por otro lado en las acumulaciones, como decía la compañera, las tradiciones que se fueron acumulando en los años previos a la CGTA de los argentinos, no como acciones que fueron o que irían prefigurando la aparición de la CGTA en marzo del 68, sino, bueno, cada uno intentar comprender en su contexto. El contexto de la CGTA, o sea, para pensar hacia atrás, bueno, yo veía a la CGTA se presenta a sí misma, sobre todo después de su primer año, como la formación del sindicalismo de liberación, ¿no? Y algunos autores van a decir que esta línea tenía sus antecedentes, el sindicalismo duro combativo que se empieza a formar después del 55. Pero acá ya hay dos conceptos distintos, ¿no? Sindicalismo de liberación es un concepto bien de los fines de los 60 y los 70, es distinto, bien distinto del sindicalismo duro combativo, que es mucho más de una década atrás. Bueno, para pensar en esto, me fui hacia un texto de Roberto Carri, que para mí es muy elocuente. En realidad, la lectura de Carri, con todas las contradicciones en los textos que va sacando sobre peronismo, para mí es clave para ir entendiendo muchos de estos procesos. En uno de los textos que publica, que escribe en el 69, pero publica en el 70, y lo publica con una advertencia en la cual corrige cosas del texto del 69, es decir, son meses muy acelerados en los cuales el propio autor se va corrigiendo a sí mismo. Pero bueno, en fin, en el texto que escribe en el 69 dice que sí, que bueno, que con la CGTA se inicia un proceso de características nuevas, nace el sindicalismo de liberación, pero que la CGTA era una tendencia que podría arrastrarse en perspectiva desde el año 55, la línea combatiente, que en sus comienzos, analiza Carri, estaba integrada por algunos de los que estaban hoy en las líneas más conciliadoras, ¿no? Bandor y los demás. Y dice, pero la tendencia combativa nunca había tenido lo que tiene con la CGTA, que es una CGT, ¿no? Lo nuevo es la forma organizativa, la existencia de una CGT abiertamente enmaderada en esa corriente. Y ahora, hasta ahí, lo nuevo de la CGTA, según Carri. La crítica que Carri le hace a la CGTA es: el error fue creer que empezaba de cero, que la CGTA empezaba de cero, que la línea combatiente empezaba de cero. Desconocían el proceso que llevó a la formación de la CGTA, la construcción dentro del movimiento nacional peronista de una corriente dura que reivindicaba sin concesiones los contenidos liberadores del justicialismo. Renegar de esa experiencia previa fue un grave error que dejó afuera
de la CGTA a amplias mayorías revolucionarias en pos de un revolucionarismo abstracto, y la CGTA terminó moralizando a las masas en el sentido de sus luchas, pero sectarizándola porque incorporó sectores de izquierda que carecían de representatividad fuera de la CGTA, y en la CGTA tenían mucha representatividad. Bueno, esta es la lectura de Carri en el 69. En el libro famoso de Carri, Sindicatos y Poder, que se publica a fines del 67, la visión es la inversa. Todavía no existía la CGTA, pero la visión de Carri era otra. Era: los sectores de izquierda del peronismo son minúsculos, Cook, el MRP, todo eso, no logran formar ningún movimiento de masa. Acá si hay una salida para el longaniato, para el sindicalismo en crisis del 67, si hay una salida, dice Carri, es las 62 organizaciones que adopten una postura combativa. Bueno, esa postura combativa la adopta la CGTA. En este texto Carri revisa todo eso, dice que estaba bien, pero que desconocía aquella tradición. Bueno, yo teniendo esto en mente me puse a revisar el periodo, ¿no? 55-68, 55-66, y voy a atravesar ese periodo ahora brevemente, en parte porque es el periodo que todos, o la mayoría, conocemos por la obra de James, porque James, cuando investiga acá, investiga 55-66, el libro es 45-73, pero el núcleo de James es 55-66, y no voy a resumir James acá, voy a tirar algunas líneas para interpretar esta experiencia post-55 a partir de algunas coordenadas que usé yo para analizar la CGTA. La idea era ver las distintas corrientes sindicales que se fueron formando después del golpe del 55 y los nucleamientos en que se agruparon, ¿no? Eso como el núcleo duro de lo que traje para hoy. Al mismo tiempo, trazar algunas o señalar algunas de las experiencias de conflictos sindicales más importantes de estos años, y a la par de las experiencias de los conflictos sindicales, la aparición de liderazgos sindicales. Y esto me lleva me llevó a pensar, a delinear brevemente también el tema de las trayectorias sindicales. Porque de alguna manera se puede seguir una línea, en este caso la línea dura del sindicalismo, la línea combatiente, a partir de algunas trayectorias. Recién veíamos que Carri decía que la CGTA renegaba de la línea combatiente que existía desde el 55, línea combatiente en la que estaban algunos que están hoy en la línea conciliadora. Entonces hubo un momento en el cual había una línea, o había diferencias, pero había actores importantes que compartían una misma corriente sindical y después se fueron separando. Algunas de las figuras más importantes de la línea combatiente después del 55 que fueron apareciendo: Di Pasquale, De Luca, Abdallah Baluch, Borro, Juan José Honch. Hay muchos más, ¿no? Obviamente. Pero estos aparte como desde el 55 estaban en la palestra. Después otros fueron apareciendo, también Amado Olmos, ¿no? Pero después otros, precisamente Raimundo Ongaro, que va a estar al frente de la CGTA, fue apareciendo posteriormente en la línea dura. Posteriormente, ¿por qué? Porque la lista verde de los gráficos, durante buena parte de los años 60, estaban las 62 organizaciones, y estuvo hasta que se dividen las 62 de pie y las 62 leales. Es decir, Ongaro estaba en la 62 del bandorismo, estaba en ese universo, hasta que las 62, se separan. Lo mismo Lorenzo Pepe. Lorenzo Pepe había sido candidato a la CGTA, pero no pudo asumir porque la Unión Ferroviaria estaba intervenida, y Lorenzo Pepe estuvo en las 62 organizaciones también hasta la división del 66. Después, obviamente las otras experiencias que confluyen en la CGTA que no son peronistas no vienen al caso porque es una jornada sobre peronismo, ¿no? Pero la menciono, Escipione y muchos más de los gremios independientes que confluyeron en la CGTA. Bien, entonces, cuando preparaba esto, pensaba también brevemente definir lo que es una corriente y lo que es un nucleamiento sindical. Definir a la manera como lo defino yo.
¿Qué es? Porque la bibliografía que hay sobre sindicalismo que yo tuve oportunidad de revisar para mi trabajo sobre la CGTA, habla, sin precisar mucho, sobre corrientes sindicales, nucleamientos sindicales, y para ahí los términos se me confundían, entonces busqué una definición que va de la mano también del hecho de pensar las identidades políticas en sus mutaciones, las identidades políticas como en permanente diálogo con otras y transformaciones, y nunca como identidades políticas fijas o esenciales. Entonces yo planteo que podemos ver a las corrientes sindicales como distintas identidades políticas de los trabajadores que se van agrupando de acuerdo a las fronteras que van definiendo entre sí, se van agrupando en distintos nucleamientos sindicales. Estos nucleamientos cobran muchísima fuerza para mi investigación, si bien hay nucleamientos previos al 55, cobran mucha fuerza después del 55. Después del 55 y después de unos hechos particulares que se dan, sobre todo con el Congreso Normalizador fallido del 57. Cuando ese Congreso Normalizador, de ahí se desprenden dos cosas en lo que tiene que ver con el sindicalismo y los nucleamientos. En primer lugar, el hecho fundamental que se acepta la existencia de una sola CGT, ¿no? A partir de ahí, todo el universo sindical que se debatía en los sindicatos, desde los comandos, incluso con los comandos civiles interviniendo los sindicatos, o los sindicatos donde hubo elecciones libres y el peronismo se pudo ir imponiendo, todos los actores que consiguen estar al frente de los sindicatos después del 55 y van al Congreso del 57 coinciden en aceptar una sola CGT. Esto para mí es clave. Pero como el Congreso es fallido, se forman nucleamientos. Entonces, los peronistas y de izquierda van a las 62 organizaciones y el resto van los 32 gremios mayoritarios y democráticos. Estos 32 gremios después se van a ir separando, ¿no? Los más gorilas, que se van a quedar solo con el sindicato de aduana y poco más, después en los 60 van a ir empezando a decir que hace falta más de una CGT. Pero en este momento todo el amplio arco del sindicalismo acepta una sola CGT y en su fractura, en su imposibilidad de darse nuevas autoridades en el Congreso, se forman nucleamientos. Estos nucleamientos van a ir asimismo dividiéndose. De los 32 gremios democráticos van a ir surgiendo los gremios independientes y después los no alineados, esto ya más centrado a los 60, y de las 62 organizaciones va a salir las 62 organizaciones peronistas y el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical de izquierda. Entonces tenemos acá estos elementos que van a ir configurando este panorama nuevo en el movimiento obrero. Una CGT que va a estar intervenida durante muchos años, un sindicalismo que después del 55 se va a ir agrupando en distintos nucleamientos y que va a ir buscando los distintos caminos posibles para poder normalizar la central obrera. Esto por el lado de lo que tiene que ver con nucleamientos sindicales, congresos. Bueno, lo que tiene que ver con congresos, al mes del fallido congreso de la CGT, del 57, se da un congreso muy importante de las 62 organizaciones en la falda, donde se anuncia un programa por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, que en la tradición del movimiento obrero de los años 60 va a ser muy importante. Después, bueno, tenemos un periodo nuevo que se abre con el gobierno de Frondizi, que se abre en parte, periodo nuevo que tiene como grandes coordenadas el cumplimiento por parte de Frondizi de cláusulas que habían llevado al acuerdo para que sea votado por parte del peronismo,
acuerdo que tenía que ver con la sanción de una nueva ley de asociaciones profesionales que recuperaba en mucho la ley sindical del peronismo, amnistía para presos políticos y gremiales, pero al mismo tiempo un plan económico que llevó a una reacción fundamentalmente, o que en su gran acto de esta época fue el intento de privatizar el frigorífico municipal Lisandro de la Torre, que generó la toma del establecimiento, la huelga, y de acá, al mismo tiempo, esta huelga como gran evento de conflicto sindical de post-55, por señalar uno de los muchos que hubo, y la aparición de una figura como Sebastián Borro, que fue el líder de esa huelga. 2 años después, en el 61, otra gran huelga, la de los ferroviarios, nos da otra figura del peronismo de esta línea, que confluye en la CGTA posteriormente, que es Lorenzo Pepe, ¿no? Que en el 61 está al frente de la huelga de 42 días, de la gran huelga de los ferroviarios. Y después, o de estos años, también del 61, es cuando este sindicalismo que todavía convivía, todo el sindicalismo en este momento, las 62 organizaciones, no había divisiones, se empezaban o se podían avisorar disidencias, pero había en las 62 una convivencia entre los diferentes sectores que podían expresar cierta distancia. Digo convivencia porque incluso en las elecciones de marzo del 62, las elecciones que, por ejemplo, gana Framini en la provincia de Buenos Aires, buena parte del sindicalismo que después se va a distanciar de Bandor para intentar fortalecer alternativas combativas, forma parte de esas listas que en la capital federal o en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires llevan la candidatura de Framini, ¿no? El propio Pepe es candidato y resulta diputado electo por la provincia de Buenos Aires. Creo que Di Pasquale también había sido candidato en las elecciones del 62 y había sido electo. También Amado Olmos, Jerónimo Iceta. Es decir, había estos sectores que en 1 año o 2 años ya vamos a ver separados, hasta ese momento, hasta el 62, podían convivir. ¿Qué pasa? Bueno, después del 62, ahí sí ya empieza a verse como que del sindicalismo hay una figura que empieza a eclipsar a las demás, que es la figura de Bandor, ¿no? Y acá ya se empiezan a sumar rápidamente muchas acciones entre el 62 y el 64 que consolidan el poder del bandorismo, y por otro lado hacen surgir distintas reacciones de la línea dura. Y ya empiezan a emerger también los conflictos, ¿no? Las 62 organizaciones, los dirigentes combativos de las 62 organizaciones son los que impulsan el plenario de Huerta Grande, pero después son expulsados de las 62 por el bandorismo logra hegemonizar las 62, normaliza la CGT en el 63, lo pone a José Alonso, está al frente del operativo Retorno de Perón y del plan de lucha del 63 y del 64, y ya en el 64 la línea más dura del sindicalismo, cuya figura tal vez pueda ser Jorge Di Pasquale, para mí, por ahí, es una de las figuras más importantes. Todavía Amado Olmos acá está en el bandorismo, porque va a ser una figura después antibandorista, pero no en este momento. Di Pasquale intenta esbozar un bloque de una confederación de agrupaciones peronistas ortodoxas en el 64 que tuvo poca repercusión. Después forma parte del movimiento revolucionario peronista de Rearte, donde también está Baluch y tantos otros dirigentes antibandoristas. Bueno, en este momento, volviendo a Carri, estos intentos antibandoristas son los que Carri dice, pero se juntaban estos y no eran nadie, eran poquitos, no lograban materializar ninguna oposición real al bandorismo. Bueno,
esto ya es mucho más conocido, el bandorismo avanza también en el escenario electoral, en el 65, con Paulino Niembro a la cabeza del bandorismo en el Congreso. Perón envía a Isabel para frenar todo este avance, las 62 se dividen y esto, bueno, ya es más, lo tenemos más, es más conocido. Después las 62 se dividen. Y por ahí acá, un segundo, brevemente, detenernos en cómo se dividen, porque mientras se dividen las 62 de pie, que se van de las 62, y esto también es importante remarcarlo, ¿no? Las 62 de pie se van y dicen, estamos de pie junto a Perón. El bandorismo, de alguna manera, o los sectores combativos, se iban de los lugares, ¿no? Se iban de la 62, se iban de la CGT, se iban, y un autor dice, Bandor se terminaba quedando con todos los nucleamientos sin aditamentos. Es decir, Bandor tenía la CGT, los demás eran CGT de los argentinos. Bandor tenía la 62, los demás eran la 62 de pie junto a Perón. Entonces Bandor se quedaba con el núcleo y el nombre de los nucleamientos. Pero las 62 de pie, además, tenían en su interior, por un lado a José Alonso y por otro lado al grupo comandado por Olmos, es decir, y eran sectores sindicales muy disímiles. No podían hacer gala de la hegemonía que podía hacer Bandor con las 62, que la bibliografía conoce como leales a Perón, pero que se siguieron llamando para sí 62. Bueno, entonces, con este breve repaso de esta trayectoria de estos nucleamientos, yo me preguntaba, bueno, de todo esto, de 55 hasta acá, hasta el 66, 7, ¿qué es lo que recupera la CGTA de todo esto? Bueno, Carri dice no recupera nada, porque no tiene en cuenta toda la trayectoria anterior del peronismo combatiente que se había desarrollado antes. Podemos ver en los textos, en un texto de la CGTA, en el mensaje del 1 de mayo, que saca el 1 de mayo en el número 1 de la CGT, del semanario de la CGT, que la CGTA realmente no recupera casi nada de todas las luchas anteriores. Pero no podía recuperar estas luchas peronistas porque la CGT se proponía, la CGTA en este comienzo se proponía como una CGT, es decir, como una central del sindicalismo. Tenía en su interior dirigentes radicales, dirigentes independientes, dirigentes de otras tendencias, y no podía reivindicar lo que le pide Carri, el contenido de un peronismo combatiente. Pero sí recupera el mensaje del 1 de mayo, recupera los programas de La Falda, Huerta Grande, y recupera brevemente unas palabras de Amado Olmos, cuando Amado Olmos en el 66, en una entrevista en Primera Plana, criticaba a Bandor. Entonces, ¿hay alguna otra cosa más que recupere? Bueno, de alguna manera recupera trayectorias como la de Di Pasquale, que está dentro de la CGTA, recupera trayectorias de dirigentes que van a estar ahí adentro, como Lorenzo Pepe, recupera trayectorias de... creo que también, por ejemplo, de Hernández Arrey, que se mencionaba también antes, que daba cursos en la CGTA, recupera parte de ese universo, pero lo que a mí me parece también que debe decirse es que en la CGTA se daba una tensión entre toda esa formalidad de ser una central sindical, plural, así por lo menos cuando se forma, así se presenta, antes de que se vaya achicando y peronizando cada vez más, y recupera las formas de lucha que se dieron durante los años 60. Entonces, la CGTA está en el medio, bueno, la fecha... La fecha es elocuente, ¿no? Está entre el fin de la década del 60 y comienzo de los 70, pero en sus acciones también, ¿no? En sus acciones sindicales, por ejemplo, la huelga, la huelga, una de las más importantes de ese año del 68, la huelga petrolera,
que de alguna manera es la gran huelga de la CGTA y la huelga que le permite a la CGTA después en su semanario enunciarse como Sindicalismo de Liberación, es una de las últimas huelgas al estilo de los años 60, de los años 50, porque le permite a la CGTA repensarse a sí misma como parte de toda esa tradición y postular los límites, ¿no? Postularse a sí misma y a ese modelo de confrontación típico de una huelga parcial por un sector, y decir, bueno, esto no va más, tenemos que pensar en otra cosa, ¿no? Tenemos que pensar en nuevas formas de combatir bueno, en ese momento a la dictadura de Onganía. Entonces, de alguna manera podemos decir, bueno, recupera parte de esas experiencias, recupera algunas trayectorias de todo el periodo anterior y se pretende superarlas, ¿no? Se pretende superar los límites que esas experiencias previas habían encontrado en su devenir, en su desarrollo y en su combate contra aquellos que se opusieron desde la huelga del frigorífico Nacional de la Torre o la huelga ferroviaria anterior, y la idea de decir, bueno, tenemos que repensar cómo combatimos en pos de la defensa de derechos laborales, y un paso más allá, sí podemos pensar en la toma de las armas para avanzar un poco más en la lucha contra la dictadura. Bueno, eso sería todo. ¿Distribuís vos, Darío? Sí. Abrimos a comentarios, preguntas. Ahora sí. Habías nombrado, me quedé casi al final con el tema de comandos civiles. Pensé comandos civiles, Mar del Plata, bombardeo, la refinería. Si podías ampliar algo, si hay algún testimonio o algo. Eso. Yo quería hacer una pregunta a Mónica, especialmente porque en la ponencia de Darío, cuando él dice que la CGTA en un momento se peronizó, claramente se peronizó, ahí creo que entendemos qué es lo que quiere decir. Ahora, cuando vos usaste la palabra peronización, siento, no puedo explicar bien por qué, que hay como una tensión entre la idea de peronización de estos jóvenes y justamente tu propuesta analítica, que es avanzar, digamos, siguiendo los actores en un nivel micro, en sus contactos que son siempre plurales con la política. Entonces, se me ocurre preguntarte si habías reflexionado específicamente sobre el uso que haces en tu trabajo sobre el tema de la peronización y bueno, a ver qué surgía de ahí. Sí, una pregunta para Darío. Una vez Rodolfo Díaz, ministro de Trabajo, ¿no? En los 90 me insistía, el abogado intelectual, ¿no?, sobre el carácter relativo de la oposición e incluso de las divisiones al interior del sindicalismo argentino y bueno, mucho más el sindicalismo peronista. ¿Vos pensás si eso puede explicar el caso de la CGT de los argentinos o si es una simplificación? Mónica, un par de preguntas. El caso de Silvia Filler, ¿no? Yo creo haber leído en algún caso, que es la joven asesinada en el 71. Me pareció leer, no sé si vos me lo podés confirmar o no, si el hermano de ella era un militante de la CNU. Yo creí leer eso. Y por otra parte, a mí me resulta muy interesante esta cuestión de la radicalización pensada. La temporalidad puede variar, evidentemente, de caso a caso, pero del 58, por ejemplo, ¿no? Y lo retomo con la alusión de Julio, recién cuando hablaba de Giussiani, y contraponía esta idea de la normalidad semántica, ¿no? Pensaba en la relación entre esta normalidad semántica, del hecho guerrillero, de la lucha armada, y la lucha armada en sí. Matilde Olier había diferenciado hace unos años
radicalización ideológica de la radicalización política. Y una pregunta que yo hago, en realidad que me hago, no tengo una respuesta, tengo más una opinión que una respuesta científica, ¿no? Que es si, a ver, la relación entre lucha armada concretamente y radicalización ideológica supone una diferencia de grado o de clase, ¿no? Es decir, si hay una diferencia de intensidad y casi de la radicalización ideológica se pasa a la radicalización política, o si hay una diferencia de clase, porque, a ver, es cierto, después algo voy a mencionar quizás, de estos grupos que tenían un discurso verdaderamente de guerra insurreccional y en un momento se desvían de la lucha armada. Yo quería preguntarle a Mónica si no has visto qué pasó con la línea nacional y la peronización, pero en el trasvasamiento, que Mar del Plata entiendo que fue grande también. Sí, tenía una pregunta para Mónica también. Me resultó muy interesante lo que dijiste cuando uno piensa a una escala más reducida el enfrentamiento, ¿no?, entre izquierda y derechas en el peronismo y el nivel de conocimiento que se tenían, ¿no?, de estas fracciones, ¿no?, vecinos. Algo que también estoy viendo y sucedía en La Plata, ¿no?, donde la CNU también estaba presente. Claro. Y la cita que vos hacías, en el cual, bueno, un militante de Mar del Plata lograba, digamos, evitar los asesinatos, me llevaba a preguntar, bueno, ¿en qué momento o por qué se quiebra eso? Pues en el año 74, 75, tanto en La Plata como Mar del Plata, son bastante frecuentes esos asesinatos entre, bueno, en el caso de La Plata, probablemente Montoneros asesina a 3 militantes en diferentes momentos de la CNU y la CNU responde. Entonces, yo preguntaba si eso tenía que ver solo con un incremento de la conflictividad política y del enfrentamiento, o si la presencia de actores extralocales era lo que podía explicar ese incremento de la violencia. Concretamente, por ejemplo, en La Plata, los primeros asesinatos participa gente de la CIDE, como Aníbal Gordon, que venía de Capital, y si no me equivoco, en Mar del Plata, muchas de las represalias o de las acciones que hace la CNU cuentan con la llegada de gente de la CNU de La Plata o de otros lugares. Entonces, si iba por ahí la respuesta, si era la presencia de actores extralocales los que son capaces de realizar los asesinatos, que los actores locales, tal vez por demasiada proximidad, eran renuentes o no tiene nada que ver. Esa era un poco la pregunta en voz alta. Laura. Bueno, para Mónica, creo que ya lo preguntaron ahí, que si te podías extender sobre esta nueva investigación que estás haciendo sobre Comandos civiles. Sobre los comandos, claro, sobre lo que llamaste la cultura política de la clandestinidad o algo relacionado con eso, como que me pareció que estás abriendo, ¿no?, más allá del peronismo, me parece como muy interesante. Y después preguntarte o, digamos, hacer un comentario sobre una categoría que usaste que no sé hasta qué punto le das como mucha entidad o no, pero que yo cada vez que la oigo me hace ruido, que es esta idea de una identidad política en transición, ¿no? Por cierta connotación medio anacrónica o efecto de anacronismo que puede tener según el objeto que uno esté analizando, ¿no? No sé qué sería una identidad política en transición. Supone que los actores, o sea, como que estás mirando a la vez el momento y la película después de que transcurrió, ¿no? Sí. Y bueno, está un poco relacionado con, o no sé, con una pregunta que tengo para Darío.
que es cuando decís que, preguntándote por el significado de cómo retoma o no el legado de las experiencias previas, la CGTA, decís, bueno, no recupera tantas cosas, yo recupera las trayectorias al tener a las personas, ¿no? Adentro, Di Pasquale, Lorenzo Pepe. No, me preguntaba lo mismo, ¿qué efecto de continuidad da, ¿no? la presencia? O sea, depende qué es lo que uno estudie, ¿no? Vos podés como enlazar por ahí experiencias o instituciones diferentes que tuvieron significados distintos en su contexto a través de, bueno, de las personas que dan esa ilusión de continuidad o de identidad y que, bueno, habría que ver si se puede como trasladar desde el individuo, desde la continuidad del individuo y de la identidad personal a la identidad de las instituciones o de las construcciones políticas, ¿no? No es algo que yo tenga una respuesta. Santiago, y cerramos, así contestan. No, bueno, retomando un poco lo que preguntaban recién, es para Darío, que es una pregunta más bien general. Sí, tomando en cuenta sobre todo la idea de corrientes sindicales y nucleamientos, si se puede ser tan tajante en la periodización, sobre todo cuando hablamos de corrientes sindicales y cuando hablamos del movimiento obrero, que generalmente nosotros hacemos el corte en el 55 y hay muchas cosas para entender esos nucleamientos y corrientes que vienen incluso anteriores al 55. Entonces, para entender este periodo en particular del movimiento obrero, sí hacer a veces temporalmente, no hacer cortes tan arbitrarios o teniendo en cuenta sobre todo el golpe, no perdemos un poco esa genealogía para entender esas corrientes, sobre todo si hablamos, no sé, del Congreso Normalizado del 57, que hay, bueno, vos los nombrabas bien, ¿no? Hay ciertos actores que ya en el 54 son muy pesados y que están muy presentes en lo que son las huelgas, incluso a Perón, y que estuvieron también en lo que fueron las discusiones del Congreso de la Productividad y demás. O sea que sí, en particular, con el movimiento sindical se pueden hacer esos cortes a veces tan tajantes que por ahí, para entender conflictos más bien políticos o agrupaciones de índole más ideológica política pueden funcionar mejor, a veces en el movimiento sindical es un poco más difuso, ¿no? Es quizás una pregunta más general, pero bueno, era eso. Así, bueno, damos paso entonces ya. Bueno, la más difícil. Por una decisión de dirección de tesis, no describí exactamente qué quiere decir peronización. Es decir, se fue mostrando a lo largo del periodo por qué alguien podía encontrar en ese sentimiento, en esa actitud, ¿no? La idea de que Perón se incluyera en la vida de un joven que probablemente, lo más seguro, en el caso de los sectores sociales que yo tomé, venían de jóvenes, de padres antiperonistas. Entonces, en esta lucha diaria, digamos, de la juventud, que está sumada a otras condiciones, aparecía el caso de lo prohibido, ¿no? Como una gran tentación al principio. Algunos, es decir, no está definido exactamente qué quiere decir. Es hacerse peronista. ¿Y cómo se hace peronista? Si uno se lo pregunta ex post, todos dicen, bueno, recuerdo el bombardeo del 55 en Mar del Plata, así empieza mi libro. Tengo la memoria de haber ido a la casa que quemaron de
de Antonio, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, Antonio, me sale José Antonio, pero Jorge Antonio, haber ido a ver cómo se quemaba el chalet de Jorge Antonio, etc. Es decir, ese mito, ese recuerdo parece explicar todo lo que vino después. En realidad tuvieron que haber muchas otras variables para que alguien se hiciese peronista, ¿no? Y justamente ese tipo de cuentos, anécdotas, sentimientos, lecturas, ámbitos de sociabilidad, opciones, vínculos, son los que explican cómo se iban haciendo peronistas. De manera que no hay una definición exacta de qué quiere decir peronización. Simplemente se muestra. Puede ser una falla, pero es exactamente así. En el caso de la pregunta que me haces, Humberto, sobre Silvia Filler, no tiene un hermano. Es un mito. Hay muchos mitos en los pueblos, ¿no?, que arman historias. Uno de esos es que tenía un hermano que perteneció a CNU. No, en todo caso hay una hermana que está casada con una persona que dice haber participado de los grupos de CNU, pero cuánto se participa o cuánto se estuvo cerca de estas agrupaciones es cuestión de mirarlo, de observarlo, digamos, detenidamente. Así que no. De todas maneras pudo pasar. El caso de los hermanos, que cada uno iba a determinadas agrupaciones, no es el único, ¿no? Pero no es el caso de Silvia Filler. Con respecto a lo de la normalización semántica que vos me decís, y si hubo, creí entenderte si hay una ruptura de clase a la hora de radicalizarse un poco más, de pasar a las armas. Claro. Bueno, por supuesto que no hay ninguna ruptura de clase. Lo que hay es una selección de ciertos sujetos. Digamos, las subjetividades tienen mucho que ver. No cualquiera pasaba las armas. Y de pronto encontrás casos de gente que de un día para el otro entraba a una organización armada. Entonces, no hay una, digamos, sin tener que hacer una escala 1 a 1, digamos, no hay una explicación general para eso. Por supuesto que están las explicaciones de los protagonistas que dicen cuanto más apretabas, menos quedaban. Hay otros que dicen cuanto más represión, más nos metíamos. Entonces, y hay otros que dicen, yo lo único que hice, lo más violento que hice en mi vida fue tirarle el pelo a mi hermana, y cuando me dijeron que me metiera en la FARC, inmediatamente me metí. Entonces, y a la semana estaban asaltando un banco. Eso implicó también muchas críticas de algunas otras organizaciones. Por ejemplo, quienes pertenecían a FAP estaban totalmente en contra de esas conductas tan de las últimas generaciones, de las últimas camadas, que se metían a como diera lugar. Por ejemplo, Mario, que venía desde 1966 o entre 65 y 66 estudiando en pequeños departamentos en Mar del Plata, viniendo a hablar con Alicia Guren a Mar del Plata, a Buenos Aires, armando redes, hablando con ex resistentes, metiéndose en la UOM, metiéndose en UTA. Cuando veía entrar a los chicos en 1973 en adelante a montoneros, así a tropel, como dice él, digo las palabras de él, dice que le daba terror, porque lo veía enloquecida ese proceso, porque ellos estaban en el proceso de la, bueno, mucho más insurreccional que de un foquismo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas disecciones implican que veamos de qué organización era, en qué momento entró. Digamos, es complejo el problema. Respecto de lo de la línea nacional que me preguntás, sé lo que hicieron,
sé lo que hicieron, sé quiénes eran, sé que los archivos secretos los trataban muy bien, decían que eran chicos buenos porque eran nacionalistas. ¿Los servicios de inteligencia decís? Sí, la policía, digamos, los archivos de inteligencia, sí. ¿Qué dije? Secretos. Bueno, eran secretos. Entonces secretos. A veces salen en televisión los agentes de inteligencia. Entonces secretos. Pero bueno, quiero decir, la policía los trataba muy bien, mucho mejor que a otros, por supuesto. Pero no sé lo que pensaban, porque a ellos, es decir, no sé lo que es un peronista, no sé cómo pensaba un Tacuara en 1961, más allá de que se estaba haciendo peronista, más allá de que estaba a favor del golpe de Íñiguez. No, bueno, la línea nacional empieza... La línea nacional con FEN, sí. Bien. Bueno, no, ese es otro. La línea nacional, claro, porque era la universidad era la línea nacional. Sí, con Grabois, sí. Bueno, esas eran, ¿cómo? Tenenbaum, claro, esa es Tenenbaum, esa es una línea que operó mucho dentro de la universidad, sí. Sí, por supuesto, sí. No los estudié en particular, simplemente los tengo. Sí, claro, sí, tuvo una fuerte presencia, sobre todo Tenenbaum. Sí. 1971, 6 de diciembre. 1971. No, de esa línea nacional sí hay presencia. No, pensé que cuando me decís, pensé en los nacionalistas, pensé en Tacuara, pensé, claro, no, sí, Oud, sí. Sí, sucede que yo no trabajé las agrupaciones estudiantiles, los vi operando en la universidad, pero no trabajé a cada una de las agrupaciones estudiantiles. Sí, de hecho, Grabois trabajó bastante para eso, sí. ¿No tiene nada que ver con Grabois con el movimiento base? No, porque es otra línea, no tienen que ver con la línea de Grabois. Es otra línea, totalmente, es una línea aparte, sí. Bien, y lo de las identidades en transición no sé cómo contestarlo, porque la película la conozco al final y todo el tiempo estuve luchando contra eso. Lo que sí sé es que ir pudiendo ver cómo cambian, cómo van girando a partir de determinados hitos. Por ejemplo, la campaña de Framini. Los hitos me fueron ayudando a ver cómo pasaban de un estado al otro. Pero quizás no tendría que decir identidades en transición porque son simplemente seres que en determinados momentos y contextos históricos toman decisiones. Y de pronto José toma la decisión de ser peronista porque Framini lo enloqueció, el discurso de Framini lo puso en un lugar distinto al de que él venía escuchando de su padre. Entonces optó por todo el discurso de sus tías, que le decía, tu padre miente. Bueno, él optó por otra cosa y ahí se subió a los camiones de los gremialistas, empezó a tirar miguelitos y después hizo toda una trayectoria. Pasó por Tacuara en la búsqueda, hizo toda una trayectoria y terminó en Montoneros. Es decir, todas esos giros son los que a mí me interesó ver. Podría contar de esos varios, pero no hay tiempo. Bueno, gracias.
Humberto, respecto al carácter relativo de la oposición sindical, no sabría qué decirte. Me suena a críticas tal vez en el sentido de golpear y negociar, o sea, como plantear, no sé si es esto en el sentido en el que te lo decían a vos, es decir, plantear luchas para negociarlas, pero, o sea, eso existió, pero al mismo tiempo existieron conflictos sindicales de una dureza muy poco relativa. Entonces, no sabría qué decirte, no tengo la referencia de la persona esa que te dijo eso, pero me suena como que yo relativizaría el carácter relativo de la oposición sindical en estos años, por lo menos, ¿no? Después, respecto a lo que decía Laura, el efecto de continuidad que da la presencia de las personas, sí, es algo para pensar, pero yo lo traía a colación del efecto de continuidad por ausencia que la CGTA manifiesta también en su mensaje del 1 de mayo, cuando cita a Amado Olmos y cita esas palabras críticas de Olmos respecto de Bandor, y dice, ¿qué falta que nos haría Olmos ahora por su trayectoria y por su experiencia de lucha? ¿Qué falta que nos haría ahora acá en la CGTA? Entonces, de alguna manera, esa ausencia que ellos marcaban, si la pensamos al revés, podemos ver la presencia de esos otros que, como Olmos, tuvieron unas experiencias similares durante todos los años, durante esos mismos años, desde el 55 y antes, o un poco después, que sí participaron en la CGTA, como Di Pasquale, como Borro, como Pepe y todos los demás. Es una cosa para pensar. Olmos murió en enero del 68, claro. Era candidato, claro. En el mensaje aparecen las palabras de él porque, claro, era el gran candidato a dirigir la CGTA. Y lo que decía Santiago sobre la periodización, sí, yo estoy de acuerdo respecto de la que mencionabas vos del 55 y de todas las demás también, la del 66, la del 68, 69, son más que nada por ahí brújulas para escribir, pero no para pensar porque claro, las trayectorias no hacen caso a las fechas en su desarrollo. Y sí, de los que mencionamos acá, Framini y Bandor tenían trayectoria antes del 55, mucho más Framini que Bandor, pero tenían su trayectoria anterior. Arrancamos en el 55 por una convención, tal vez, ¿no? Y también pensar hasta el 66 lo mismo, ¿no? Porque después la trayectoria de todos estos actores siguen por largo hasta bastante años después. Así que, no, estoy de acuerdo en no ser tajante con las periodizaciones, ¿no? Para el sindicalismo y también diría para los demás actores, ¿no? O sea, no solo para... El sindicalismo más que nada porque pareciera ser que el sindicalismo también tiene una lógica tan particular que no está tan atada a lo que pueda llegar a suceder con Perón. Porque si nosotros pensamos en el 55, después de la caída de Perón, la única fuerza que medianamente continúa de manera orgánica, además, es el sindicalismo. El resto es intervenido, tiene miles de aristas, ¿no? Sí. El sindicalismo pareciera tener una lógica muy particular que le permite, incluso la relación con Perón es bastante disímil con algunas organizaciones políticas, con el mismo partido. Sí, justo en el 55, post-55, se da una renovación de muchos dirigentes sindicales. O sea, hay como ahí una tensión entre lo viejo y lo nuevo, la CGT auténtica y las 62 organizaciones. Pero no, hay que tenerlo presente por sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, gracias.